Muy bien, mis brothers, continuamos con este segundo video de cómo hacer Tech House, un curso intensivo donde estoy revelando muchísimas técnicas y flujos de trabajo. Pero antes que nada, muchas gracias por todo el apoyo que han brindado en el primer video y ahorita yo sé que en este segundo todavía aún más. No olviden suscribirse al canal, como les decía hay muchos que no se han suscrito, abajo tienen el botón para que se puedan suscribir, me apoyan demasiado. Y no se les olvide descargar los 2 hacks maestros que tienen el enlace aquí en la descripción, donde van a ingresar a un grupo de WhatsApp que justamente todos los días estoy publicando hora colombiana a las 2:30. Estoy publicando contenido de valor que solamente estoy compartiendo en ese grupo. Así que si quieres ser parte de ese grupo donde comparto contenido exclusivo, el enlace en la descripción. Así que no siento más, mis brothers, vamos a trabajar. Muy bien, vamos con la estructura horizontal, donde básicamente vamos a estar desarrollando toda la idea completa del track. Para las estructuras hay miles de técnicas. Les voy a enseñar una de las más sencillas para poder que puedan estructurar y de alguna u otra manera puedan fluir con la composición. Como recordamos, estábamos aquí en lo que vendría siendo la estructura vertical. Ahora, para la estructura horizontal, simplemente lo que vamos a hacer es coger un motivo guía. El motivo guía es una canción, ojalá en lo posible que sea muy parecida a nuestro estilo. En este caso, yo elegí esta canción. En esta canción tiene una estructura que me gustó bastante y como la canción se parece más o menos al estilo del track que estoy componiendo, más que bien. No está mal que copiemos la estructura de una canción. De igual forma, a medida que vayamos avanzando se van a hacer modificaciones. Simplemente van a pasar la canción al Ableton en un canal de audio y aquí con este botoncito de set van a poder ustedes colocar unos marcadores, que son estos marcadores que están viendo acá. Ahora simplemente con los marcadores lo que vamos a hacer es marcar los cambios de ciclo más contundentes. Esos cambios de ciclo se definen por la entrada de un sonido en especial. Ejemplo, aquí tenemos la entrada del intro. Si podemos notar, toda la base que tenemos aquí es igual, pues por la forma de onda. Yo ya me escuché todo el track, entonces ya sé en dónde están los cambios de ciclo. Pero aquí podemos ver que hay un cambio contundente. Ahí ya entran muchos más elementos. Por ende, lo que hice fue colocar justamente un marcador. En estos marcadores ustedes pueden poner los nombres que quieran. Sin embargo, es bueno colocar el sonido que entra o los sonidos principales. Aquí por ejemplo entró un kick y un pad, entonces ese es el sonido principal que me entró en ese ciclo. Casi por lo regular la música electrónica se divide por ciclos de 32. Esos ciclos de 32 son 32 golpes de metrónomo. Ya veo. O sea, ponen el metrónomo y comienzan a acotar 32 golpes. Y justo aquí les va a dar 32 golpes de ese metrónomo. No quiere decir que no hayan divisiones de ciclo por 16 o por 8 o por 4, los hay. Pero en este caso vamos a centrarnos en los cambios de ciclo contundentes que casi por lo regular todos se marcan en 32. Entonces por aquí, por ejemplo, entran los hats, que aquí no los tenía. Aquí por ejemplo entra un top drum y la voz va filtrada. Todos esos elementos que son contundentes los van a marcar. Aquí por ejemplo el drop principal. Este track tiene una esencia un poquito más house, pero tiene unas bases de tech house muy marcadas. Y así sucesivamente voy marcando esos cambios. Aquí por ejemplo un bass solo. Para mí el bass solo, esto es una marca que yo puse, es cuando está el kick y el bajo en solo. Pueden entrar algunos elementos, pero se escucha patentico ese cambio. Vamos a escucharlo. En este caso está solo el kick y esa sección yo lo coloco como bass solo. ¡Es increíble! Aquí hay una secuencia de vocales. Aquí hay unos chopeos de voz. Luego tenemos el break. Aquí tenemos la subida, yo lo coloco como up. Y volvemos otra vez al drop. Que por lo general el drop se va un ciclo de 32, 2, 3. Aquí tenemos un tercer ciclo de 32. Este es compuesto, o sea, viene uno de 16 más otro de 16 y este de 16 tiene un cambio. Y a esos cambios, cuando se parte el ciclo de 32, como lo vemos acá, o sea, esto es un ciclo de 32, pero en la mitad notamos que hay como una caída.
Eso yo lo coloco como puentes. Así hice toda la estructura del track. Por ende tendríamos una visual de esta forma, esos marcadores. Si los marcadores les estresan, pues primero hagan la estructura y ya lo último pueden borrar los marcadores. Bueno. Pero estos marcadorcitos la verdad es que ayudan bastante para poder reforzar bien las intenciones. Ahora nos vamos con la técnica de estructuración. Vamos a pasar esta estructura vertical a horizontal. Para poder hacer la estructura, entonces vamos a coger estos sonidos y los vamos a poner en la parte de abajo. Vamos a seleccionar entonces los elementos principales de la estructura vertical. Vamos a duplicarlos acá. Y para esta parte simplemente lo que vamos a hacer es copiar toda la sección hasta donde dura el track, que es hasta aquí, hasta este punto. De alguna otra manera, cuando tenemos una estructura de esta forma, que yo lo que estoy haciendo es duplicar todo, nos va a permitir de forma inconsciente estructurar mejor. Esto es algo que yo descubrí que me pasaba, que cuando tenía mis tracks en la estructura vertical no los terminaba. No puede ser. Porque empezaba a partir de aquí a estructurar y nunca llegaba a una estructura buena y no me quedaba bien las intenciones. De esta manera, al menos yo tengo un panorama un poco más amplio. Para el cerebro funciona pues diferente. Créanme, utilicen esta técnica para las estructuras y van a estructurar mucho más rápido. Ponte verga. Ahora, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer es marcar los silencios. Estos silencios básicamente es quitar los puntos en donde el kick desaparece. Entonces, por ejemplo, vamos a copiar exactamente la estructura que tenemos de la canción. Aquí en este punto no tiene el kick. Entonces, por ejemplo, sabemos que este es el kick. Entonces lo quitamos. Aquí ya sabemos que entra el kick. Entonces vamos a irnos por partes. Vamos primero con el kick, en donde entra el bajo, en donde entra el sinte principal, y para la parte de los top drums, en donde entran todos los top drums y en donde no. Después de que hagamos estos silencios o quitemos o apaguemos con 0, porque de pronto en algunas secciones si queremos ese elemento, pues solamente con 0 lo apagamos y volvemos a prender. ¡Qué poder! Entonces vamos a marcar estos silencios. Muy bien, mis brothers, aquí ya terminé con la estructura. Es algo así. En realidad no demora más de 5 minutos. Simplemente es saber cómo está estructurado nuestro motivo guía, en qué puntos entra los sonidos principales como el kick, el bajo, el sinte principal, y exactamente eso es lo que vamos a hacer. Esto que tengo acá, para que no se confundan, eso que tengo acá es la estructura vertical. Simplemente estoy empezando el track a partir de acá. Luego ya cuando tengamos toda la estructura del track, elimino esta sección que ya les explico cómo eliminamos. Si quieren agregar por ejemplo un ciclo adicional, es súper fácil. Separan en donde quieren agregar por ejemplo un ciclo, le dan Command I o Control I y les va a salir esta ventanita. Digamos que vamos a poner uno de 4 y automáticamente les va a aparecer acá justamente el ciclo que ustedes necesitan. Por ejemplo, de 4 barras, de 8 barras, de 16 barras. De esa manera lo pueden hacer. Es súper fácil. No puede ser. Por si de pronto quisieran agregarle una sección más a la estructura. Aquí ya quedó estructurado de principio a fin. Esta es la estructura base a nivel horizontal. Ahora, a partir de aquí ya podemos empezar a trabajar en las secciones intro, versos, break, drop, rise up, cada una con sus intenciones. Supremo. Muy bien, mis brothers, ahora sí ya vamos a empezar con cada una de las secciones de esta estructura. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero que funcione muy bien cada una de las intenciones. Ahora entonces nos vamos con el intro. Voy a encontrar a la puta. La característica del intro es que no vamos a meter todos los sonidos principales desde el inicio. La idea es que el intro vaya evolucionando y a medida que va evolucionando va subiendo la intensidad o va subiendo la tensión. Por cada cambio de ciclo por lo general se aplican algunos efectos para justamente hacer que esa transición de esas secciones se escuche mucho más estético, por así decirlo. Pero también teniendo en cuenta que desde la parte musical no se cambia la intención o el objetivo con el cual hicimos el track. Entonces la idea es que no se pierda esa emoción, no se pierda el rollo con el que veníamos nosotros componiendo. Entonces lo ideal es que comencemos con algo sencillo, básico, para luego, en lo posible, no sé, unos 5 días o una semana, volver a retomar el track para saber qué cosas mucho más avanzadas se le pueden hacer sin cambiarle la intención, la emoción y el objetivo con el que hicimos el track. Así que nos vamos con el intro.
Muy bien, entonces para el intro aquí vamos a reforzar ciertas cositas. Por ejemplo, aquí para el intro exactamente en el inicio le puse un crash. Aquí ya ordené mis sonidos por grupos, todo lo que es la parte pues de los sintes va aquí de este color, los drums, el bajo, el kick, yo siempre los separo por grupos y de esa manera digamos que me ordeno más a la hora de buscar los sonidos y de irlos digamos como acoplando en el arrangement. Entonces aquí puse un crash. Y solamente tenemos el top y el top de groove y no tenemos ningún kick, más o menos tratando como de imitar un poco la intención que tenía el track acá, que me pareció súper bien. Aquí obviamente ya entra el kick. No entra sin filtro, entra completo. Vamos a poner un pad de fondo que fue de los samplers que saqué de acá, había un pad allí, pero aquí yo ya comienzo a modificar los timbres, un poquito la intención del pad. Por ejemplo, para este caso en el pad lo que hice fue poner un filtro knock, que es este. Entonces al ponerlo así le da más ese rollo que tiene el estilo de la canción, que me pareció muy bueno ponerlo acá porque refuerza la intención de lo que quiero con la vocal. Queda súper bien, entonces ya es un poquito más profundo el sonido y esos pads así quedan súper bien. Él está en otro nivel. Luego tenemos un kickstart de Nicky Romero y tenemos una reverberación tal cual, no la modifiqué mucho porque quería todo ese ambiente o ese espacio. Para la vocal principal, que ya ustedes saben cuál es, simplemente lo que hice fue poner un CLA Effects para que la vocal sonara diferente, no como normalmente suena la vocal. Les voy a mostrar. Entonces ahí le doy un rollo un poquito como más ochentero, más vintage. ¡Eso fue impresionante! Luego automaticé el autofilter acá para que progresivamente la vocal vaya entrando. Y algo de ecualización, algo muy mínimo para la parte de la entrada. Como ya sabemos, aquí tenemos dos secciones interesantes que marcan cambios de intención. Entonces aquí que podemos colocar unos hats, puede ser unos open hi-hats, que es justamente lo que entra aquí en la canción, en este punto. Entonces podemos buscar unos open hi-hat bien bacanos para allí. Y aquí ya entra un top loop. Ahí ya podemos buscar un refuerzo interesante. Entonces ya teniendo en cuenta los elementos que van a entrar acá, voy a reforzarlos. Entonces voy a poner el mismo crash que puede funcionar muy bien para la entrada del hi-hat, súper bien porque es un cambio de brillo allí, un cambio de timbre también, entonces va a quedar súper bien. Y como aquí va a entrar también un top loop, ahí el crash va más que bien. Para la entrada aquí no me pareció tanto porque como el track apenas va iniciando y va subiendo de intención en el punto del intro, entonces va a quedar súper bien en ese punto. Oh my god. Ahora vamos a buscar unos open hi-hats y vamos a buscar un top loop. El mismo cuento, vamos a poner por ejemplo un open hat y digamos que vamos a buscar uno de tech house. Vamos a buscar uno que combine muy bien allí. Muy bien, aquí aproveché y busqué los dos sonidos que me hacían falta, el open hi-hat y aquí tenemos el top loop para reforzar. Y ya con eso podemos completar esa sección. Entonces lo vamos a pasar directamente a nuestro arrangement. Lo copiamos acá, vamos a abrir dos canales aquí en el grupo de los drums y los pegamos. Y entonces acá entrarían los hi-hats y aquí en este punto entrarían los top drums. Así de sencillo, y ya lo que hacemos es equilibrar los volúmenes. Muy bien, y ya tendríamos esta primera sección. Tenemos el hi-hat entrando en este punto. Y tenemos el top para reforzar esta parte de la sección. Ya como detalles, lo que podríamos hacer acá es, por ejemplo, para cada cambio de ciclo podríamos colocar un doble kick, que en realidad pues ya es bastante común en los tracks, pero si ustedes lo quieren hacer funciona muy bien. Eso también funciona súper bien para hacer, digamos, como que esos repiques con el kick. En este caso lo voy a dejar así sencillito. Y ya tendríamos esta primera sección del intro. Ahora, para los efectos que vienen de pronto en el intro, algunos vocal chop, algunos otros elementos, eso lo podemos hacer ya a lo último. Y es cuando le vamos a dar ese tiempo prudencial al track para que podamos nosotros luego escuchar cosas que de pronto necesitaba el track y que en su momento no lo pusimos. Una semana que le demos de respiro al track para volver otra vez a tomarlo es más que bien.
bien. Vamos a pasar para las intenciones. En este caso hay una intención acá de subida. Y como notamos, el kick se filtra. En este punto se filtra. Como en ese punto se filtra, nosotros también lo vamos a hacer y es muy sencillo. Simplemente vamos a colocar acá un autofilter en este punto y vamos primero a marcar el corte como lo queremos. Digamos que nos gusta así y vamos a automatizar el apagado y el encendido del autofilter. Eso es lo que vamos a hacer como para marcar esa intención allí de forma muy sutil. Ahora vamos a poner son los efectos, algunos efectos de subida y un repique, un redoble para marcar ya la entrada del bajo que vendría siendo el primer drop. Vamos a analizar entonces los refuerzos que se hicieron en esta intención para la parte de la subida ya para entrar al drop. Entonces primero pues los efectos básicos, esto yo creo que casi todo el mundo lo conoce en la parte de producción, que son los efectos de subida. Un efecto de noise. Ese efecto de subida se llama riser, por si no lo sabían. Luego tenemos aquí, emulé casi que lo mismo del track, que es la parte del crack. Muy bien, como para reforzar esa intención allí. Luego a la vocal lo que hice fue que le apliqué una reverberación automatizándola para que a medida que vaya subiendo el track se automatice un ambiente. Va a subir un poquito el decay. Eso le va a dar una buena intención, digamos, como en ese punto. Y ya por último lo que hice fue ponerle a los top drums, que esto es buenísimo, colocarle un autofilter para que se vaya cerrando un poquito las percusiones y así mejore la intención acá de la entrada del kick. Ahí por ese lado queda súper bien. Ahora les voy a enseñar un truco con las voces rápidamente. Vamos a coger acá y en un canal MIDI vamos a pasar el audio. Entonces simplemente lo que hacemos es que lo arrastramos al canal. Vamos a ponerlo en modo one shot. Seleccionamos aquí un fragmento, por ejemplo, de la vocal. Vamos a irnos a MIDI Effects y arrastramos el arpegiador. Vamos a ponerlo en el modo manual, o sea, en el modo free. Y digamos que voy a seleccionar a partir de acá MIDI y vamos a colocarlo en la nota de do, o sea, la nota C3, que es la central. Puedo quitar esto acá, listo, o sea, de la vocal. Voy a copiar los efectos, simplemente copio y pego, no más, para que la vocal quede con el efecto. Muy bien, ahí ya quedó la vocal con el efecto. ¿Qué otro elemento podría colocar? Bueno, podría colocar una reverberación, más bien la pongo para la vocal. Muy bien, ya teniendo el efecto de la vocal, ahora lo que queda es automatizar aquí la parte del arpegiador, el rate, este de acá, el rate, perdón, y por ejemplo que vaya subiendo para que haga esto. Y puede quedar chévere. Entonces vamos a analizar cómo es la transición acá y ya lo vamos perfilando. Para que el efecto de pronto sea bonito allí, lo que haría en vez de colocar esa reverb, esto ya es a gusto muy personal, yo pondría por ejemplo el Valhalla Shimmer, que son las reverbs que más me gustan, y automatizaría el mix, así tal cual como viene por defecto. Me encanta porque genera un espacio brutal. Allá vamos poco a poco puliendo estas secciones. Ahora, como en la estructura que tenemos, lo primero que entra es el drop después del intro, entonces vamos a trabajar ahora la estructura del drop. Muy bien, mis brothers, y para la primera sección del drop, serían los arreglos. Se está poniendo emocionante. Inicialmente sabemos que esta es la melodía principal en donde hicimos un mapeo para hacerle un refuerzo y tratar de darle como una intención diferente. Adicional a esto, pues ustedes pueden aplicarles diferentes efectos al sonido principal o para que suene diferente. Rápidamente les puedo decir qué efectos pueden funcionar. Recuerden que la suite de Kilohertz es gratuita, la pueden conseguir en la página oficial. Por ejemplo, el filtro de formantes es buenísimo para cambiar sonidos o cambiar los timbres.
y funciona súper bien. Los filtros también funcionan para hacer digamos como estos cambios de timbres, y lo que les acabo de enseñar de cómo hacer este mapeo. Ahora vamos para el primer ciclo del drop. Ya sabemos que aquí esta primera entrada es la subida para entrar a la primera sección del drop. Inicialmente en esta sección no cambia nada, tenemos los mismos drums, tenemos todo igual. Lo que sí va a cambiar aquí un poco es la intención del kick y del bajo, que el filtro que pusimos acá también lo puse en el bajo, reforzando el cambio de ciclo. O sea, exactamente se filtra aquí el kick y el bajo para cuando vaya a haber un cambio. A ese cambio de ahí, entonces sí es perfecto hacer ese filtro. Ahora vamos a analizar cuáles fueron los cambios de ciclo acá. Inicialmente las vocales van a funcionar muy bien para cuando queramos nosotros hacer un refuerzo o un cambio de intención. En este caso entonces apliqué esta vocal con harto delay, con el efecto del CLA-FX, y este fraseo con harto delay y con el CLA-FX para darle como un poquito de textura a esa vocal. Vamos a escucharlo ahí. Ahí va tomando forma. ¡Esto es increíble! Y adicional a eso, pues lo que hice fue buscar otro de los sonidos que yo había seleccionado, el cual le cambié la tonalidad, que fue este sonido, que la verdad me gusta mucho. Lo procesé un poquito, lo ecualicé, y aquí le hice un pequeño mapeo con un plugin que se llama Diva, donde le saqué un tonito allí con un sinte disruptivo. Algo muy sencillo, y aquí ya hice algún corte exactamente acá para que pues no quedara toda la melodía completa. Vamos a escuchar esta sección allí. Ahora, para esta parte exactamente lo mismo. Aquí vemos que en cada una de las secciones hay como un cambio, ¿sí? Entonces aquí entré la vocal con una reverb larga, que fue la reverb que ya habíamos visto. Listo, esta reverb. Y aquí en este cambio tiene que haber un cambio de intención contundente. En este cambio de intención contundente quiero que escuchen cómo cambia la sección de aquí a acá. Y el cambio lo hace este ride. Súper brutal. Ahora, si seguimos acá, pues tenemos otro sinte que lo dejé tal cual, pero hice el mapeo para sacar un sonido que reforzar y que le diera un timbre diferente. Estas notas que tenemos aquí son exactamente las notas del sample que tenemos acá, solamente que busqué un sinte interesante, lo modulé, traté de buscar un timbre bien bacano para que le diera un cambiecito ahí. Aquí ya el cambio de intención es notable. Aquí el ride sale. En este último ciclo de 32 le pongo el pad, que este pad me refuerza el colchón para que ya como que se tranquilice esa intención allí, y sigue con los mismos sintes acá, ¿sí? O sea, sigue exactamente igual. Por último vamos a poner el filtrico acá y listo. Aquí ya tendríamos esta primera sección del drop. Algo muy sencillo, se le pueden hacer muchos ajustes, muchos arreglos, pero ya tenemos una base sólida, o al menos una base estructurada del drop.